Vamos a bajar un poquito algunas decibeles acá. Pero no se puede. Un comentario cortito, también algo que recibí esta semana que no lo sabía, y es vergonzoso, sobre la situación laboral en las empresas de Lázaro Báez. Hay una gente porque reclutan gente del norte, mucha gente de Salta, mucha gente de Jujuy. Y hay un muchacho salteño que hace una serie de denuncias y bueno, le digo que si ha vuelto, si ha retrocedido 50, 60, no que 50, 80, 90 años en la legislación laboral en la Argentina. Era la esclavitud lisa y llana. Y aparte usted imagínese que está trabajando para el poder. Pues Lázaro Báez está metido dentro del poder. Entonces usted qué derecho de reclamar tiene nada. Hay muertos, hay gente que ha quedado mutilada, hay gente que ya no puede servir más para nada. Y como una bolsa lo sacan del medio sin problema y no respetan ninguna ley. El sindicato mismo se calla la boca. No quiero cargar sobre las tintas. Si alguno quiere pedírmelo, pídamelo. La situación laboral de la empresa Lázaro Báez es vergonzoso. Realmente vergonzoso. Llama la atención que esa altura del partido yo pensé que por lo menos en eso se iban a cuidar, ¿no? Esto no se cuida de nada. No se cuidan absolutamente en nada. Ahora quiero tocar un pequeño tema, no muy largo, pero para que veamos dónde estamos parados, viejo, acá. Porque cuando uno dice de lo que está pasando en Argentina, habla de Trandini y aparece el salame ese que dice todo bolazo. Esta gente quiere la mayor cantidad de repúblicas posible. Fíjese esto, acuérdense el año 91, atacaron Serbia, Yugoslavia, le hicieron pomada y de Yugoslavia hicieron 6-7 países, ¿no? Serbia, Bosnia, Croacia, Montenegro, 6-7 países. Por eso habla de balcanización de Yugoslavia. No terminó ahí. Estados Unidos y Unión Europea se disponen a completar el objetivo de la guerra que desataron contra Serbia en 1999. Después de haber arrancado Kosovo, van a quitarle la provincia autónoma de Voivodina. Y para ello están modificando actualmente la población de esa provincia serbia, instalando en el poder un nuevo equipo de gobierno de la vecina Croacia y comprando los medios de prensa de Serbia. Si la Unión Europea y la OTAN logran sus fines, la provincia serbia de Voivodina seguirá el mismo camino que Kosovo, arrancado a Serbia por la Unión Europea y la OTAN para convertirlo en un estado étnicamente albanés, gobernado por los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, como próxima falsificación de Estado independiente en los Balcanes. Después de haber visto cómo las tropas de la OTAN le arrancaban la provincia de Kosovo como resultado de la maniobra de la Unión Europea, Serbia está a punto de perder también la fértil provincia de Voivodina, en la cuenca del Danubio, en provecho de los amputadores de fronteras que ofician en Bruselas. Si los recientes comentarios de la ex secretaria general adjunta de la OTAN a cargo de la diplomacia pública y futura presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, son un indicio de lo que está en preparación. Croacia pasará a desempeñar el papel de bastión en los países de la OTAN para arrebatarle a Serbia la provincia de Voivodina. Esta última será proclamada provincia multiétnica y plurilingüe, patria independiente de los húngaros, roms, eslovacos, croatas y rumanos, así como de refugiados albaneses recientemente enviados ahí en autobuses por la Unión Europea desde el sur de lo que fue Yugoslavia. Los medios de prensa y las ONG financiadas por George Soros, amigo de la casa, ya designan Voivodina como el Kosovo húngaro, a pesar de que el 66% de su población es serbia. No les importa nada. Con 25 grupos étnicos, se trata de una de las regiones étnicamente más diversas de toda Europa. Para los estrategas de la OTAN y los ingenieros de demografía de George Soros, Voivodina constituye un terreno fértil para los conflictos étnicos y a continuación del plan de fragmentación de los Balcanes. Los húngaros representan solo un 13% de la población.
Los croatas totalizan un 2,7, los eslovacos un 2,6, mientras que, como ya señalamos anteriormente, el 66% de la población de esa provincia es serbia. Y sin embargo, se la sacan igual. Sin embargo, Soros y los medios neoconservadores de manipulación han llamado a convertir Voivodina en la patria de los Rons, pueblo gitano. Pero los Rons son solamente, cuanto más, un 2,1% de la población. Las aspiraciones de los rumanos sobre esa provincia de Serbia son ridículas, teniendo en cuenta que solo representan un minúsculo 1,3% de la población. Por su parte, un Bunjevic, asimilados a los croatas y rusianos, representan aún una fracción mucho menos importante. 66% de la población de Serbia, igual se la sacamos, sin problema. Y complejos étnicos. Fíjese lo que están armando acá en la Patagonia. Y seguimos mirando a cualquier lado nosotros. Esto pasa ahora, no hace 50 años, ahora está pasando eso. Esta gente busca dividir los países, no se quiere manejar con países grandes. Solamente los países centrales son grandes. China, Rusia, la India, esos países. Los demás países no quieren países grandes. Convénzase y póngaselo en la cabeza. Hay un otro oyente, a terminar con esto, ante una cosa interesante. Esto viene de Uruguay. Roberto Sosa del Puerto, desde Montevideo, oyente del programa, asiduo oyente del programa. Me empiezan reflexiones que son interesantes, Fíjese. ¿Has notado cómo canales de TV abierta o privada, nacionales o internacionales, grupo de la BBC de Londres, elevan su volumen de audio hasta niveles muy incómodos durante sus cortes? Aún en aquellos casos en que la emisora no pase avisos comerciales, sino adelanto de su propia programación en ellos. ¿Has detectado la deliberada desincronización de semáforos en la ciudad, luces para control del tránsito, que impiden la onda verde y que nos incomode o enfada en cada cruce? ¿Has padecido la mala calidad de transporte, horarios y frecuencias en tu ciudad cuando la compañía de transporte ofrece mejorar la frecuencia y la regulación municipal se lo niega? ¿Te has preguntado por qué cuando acudes con consultas a instituciones públicas hay que padecer el servicio de los llamados call centers que te atienden jóvenes situados en lejanísimos lugares, quienes frecuentemente no conocen bien la casuística correspondiente? A mí me pasó varias veces eso. ¿No encuentras exageradísima la antelación que te exigen en aeropuertos, así como sus tasas de embarque? ¿Te ha tocado que te suspendieran un vuelo por indisposición transitoria de una aeromoza, con todos los inconvenientes que ello puede llegar a ocasionar? ¿Has percibido aún, en ocasiones, aún pagando, se han ausentado tus derechos para que caigas en situaciones donde debes consensuar algo que no deberías ni siquiera querrías hacer? ¿Es que no te exaspera que Twitter limite tus comentarios a solo 140 caracteres y que debas hacer esto que estoy haciendo yo para comunicar un concepto? Escribir, luego imprimir pantalla para subirlo a Twitter como una foto. Pues si has considerado que todo esto es casual, te invito a que lo consideres nuevamente con la mirada de quien asume la existencia de poderosas fuerzas que actúan detrás de escena para lograr humanos mansos, dóciles, solidarios en cualquier ocasión y con buena resiliencia. Propósito muy inteligente que elude empleo de fuerza y lo reemplaza con psicología progre para las masas que controlan. Brillante, económico y perdurable. Roberto Sosa del Puerto, desde Uruguay. Para la reflexión, ¿no? Quiero leer, esto ya es una nota que tiene alguna cosa muy interesante. Es mi amigo que lo tengo que nombrar todos los domingos, ¿qué se va a hacer? Mala suerte. En este febrero de 2015, el lobby sionista internacional
está luchando a la vez contra innumerables estados, entre los cuales la superpotencia americana, Irán, Argentina, Ucrania, Rusia, el Vaticano, Australia o Francia. Netanyahu acude al Congreso de Estados Unidos sin haber sido invitado por Obama. Los Estados Unidos están fuertemente conmocionados por una polémica que enfrenta a la presidencia de Estados Unidos por un lado, con el lobby judío por el otro. El primer ministro israelí Netanyahu decidió viajar a Estados Unidos sin haber recibido invitación del presidente estadounidense. Las reglas diplomáticas requieren que un jefe de gobierno, jefe de Estado de un país que desea visitar a otros, lo concierte con las autoridades locales. Esta es la primera vez que un jefe de gobierno extranjero se comporta de esta manera en Estados Unidos. Netanyahu vino a Estados Unidos para pronunciar un discurso en el Congreso sobre la cuestión nuclear iraní, a pesar de la oposición del presidente de Estados Unidos, que denuncia esta interferencia flagrante. Este discurso fue un llamamiento al Congreso para que se enfrente a la Casa Blanca en su busca un compromiso diplomático con Irán sobre su programa nuclear. La interferencia del gobierno israelí es algo tan humillante para el jefe de Estado norteamericano que éste no va a asistir para pronunciar el discurso programado. Por primera vez en la historia, las relaciones diplomáticas entre los dos países se encuentran en un mínimo histórico. El lobby sionista moviliza sus piezas más famosas, tales como el premio Nobel Elie Wiesel, cuyas historias sobre el Holocausto son ampliamente cuestionadas. El multimillonario judío estadounidense Sheldon Adelson, fíjese que es este hombre, ha amenazado con usar su dinero para humillar y prevenir la reelección de todos los congresistas que boicoteen el discurso del primer ministro israelí. Amenaza directamente, sigan votando. Al mismo tiempo, Israel y el lobby sionista internacional han emprendido una extensa campaña contra Cristina Kirchner por mantener buenas relaciones con Irán. Israel ha intentado en varias ocasiones impedir el apoyo diplomático de Argentina a Teherán. La situación dio un giro dramático en las últimas semanas. La inteligencia israelí lanzó una campaña en torno al asesinato de un juez argentino, esto está escrito por un extranjero, Tyler Durden, Nisman, un juez argentino, que acusó al presidente de Irán de promover un ataque contra el Centro Comunitario Judío en 1994, no sé si es cierto. Tel Aviv acusa a Teherán de haber organizado esos ataques y durante años ha apoyado al juez argentino de origen judío, Alberto Nisman, que llevaba a cabo una cruzada del orden de Israel contra el gobierno argentino. Llevaba a cabo una cruzada por orden de Israel contra el gobierno argentino. Su asesinato, presentado por el lobby judío como cometido por agentes iraníes, respaldado por Kirchner, fue utilizado para movilizar a cientos de miles de argentinos durante las protestas antigubernamentales. Se ha hecho pública la carta enviada por Nisman en la que se dice que los Estados Unidos y el gobierno israelí piden incluir las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán el ataque de 1994. Objetivo, torpedear las negociaciones entre Teherán y Washington en la actualidad muy avanzada. Es lo que dije yo en el primer bloque. La casa se la dejaron picando en el área, este hombre. Sigue. El lobby judío lucha contra el gobierno australiano en materia de libertad de expresión. El gobierno conservador de Australia, dirigido por Tony Abbott, pretendía establecer la libertad de expresión de los australianos por medio de la abolición de las llamadas leyes antirracistas en relación con los debates intelectuales. Y por desgracia, el líder del gobierno de Australia ha sufrido una campaña de prensa violenta, dirigida por el lobby judío, que intenta someter a presión a los ciudadanos blancos del país, levantando contra ellos las minorías raciales de inmigrantes. El lobby judío, a raíz de la guerra de Israel con Gaza, cree que cualquier liberación de la libertad de expresión daría lugar a críticas masivas para el Estado de Israel. Siguen. El lobby judío presiona al gobierno francés para suspender la libertad de expresión. En Francia, el lobby judío fue mucho más allá y exigió que el gobierno socialista de Manuel Valls suspenda por completo el derecho fundamental a expresarse libremente. Christian Taubira, el 22 de febrero, anunció ante el representante de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia y de la LICRA la censura general de Internet.
Ahora bien, el hacer que las publicaciones de escritores, periodistas y bloggers franceses se ha producido una ruptura fundamental en la legislación francesa. Después de 134 años de un régimen que quería ser singularmente protector de la vida intelectual, el gobierno francés ha anunciado que los escritos que infrinjan los establecidos serán adelante un delito punible con 7 años de prisión. Algo nunca visto en Francia desde el siglo XIX. Y el delito de apología del terrorismo también se aplicaría en el caso de las conversaciones realizadas en privado entre dos personas. Por lo tanto, el Estado puede penalizar conversaciones entre dos amigos por Internet. Después toca también el tema de Ucrania. El golpe de Ucrania fue llevado a cabo por el lobby sionista internacional. El golpe de Estado de Ucrania la pasada primavera ha permitido que muchos oligarcas judíos relacionados con la CIA accedan al poder. La totalidad de los altos funcionarios del gobierno son de ese origen. La primera fortuna del país, el Víctor Pinchuk, es uno de los grandes sostenedores del gobierno actual. Banda otros más gente de Ucrania. Y quiero llegar a otro punto acá también que tener en cuenta. No como hace el lobby, hizo el lobby en todos lados, ahora llega al otro lobby que nos toca también directamente a nosotros. Hay otro lugar donde el lobby sionista ha ganado una enorme influencia y ha liderado una guerra permanente: el Vaticano. Francisco es el primer papa en haber visitado la tumba de Theodor Herzl en Israel, uno de los padres del sionismo, el cual había sido rechazado explícitamente por el Papa San Pío X. El vasallaje del Vaticano al sionismo vaticano, el vasallaje del Vaticano al sionismo vaticano va tan lejos en otros días que llega a que un rabino sea huésped a tiempo completo en el Vaticano junto a Francisco. Esto es lo que ha declarado el protector de Bergoglio, el fiscal argentino señor Jacques Tollers, en una entrevista publicada en el blog From Rome. El rabino Abraham Storka, aunque no se crea, vive habitualmente con el Papa Francisco en Santa Marta. Abraham Storka es un rabino de Argentina, familiarizado con Bergoglio, que vive como intermediario para beneficio de los judíos del mundo. Accidentalmente notemos que Storka ha logrado que Bergoglio estudie la Torá, quien le hizo doctor de la Universidad Pontificia de Argentina para demostrar que un judío puede enseñar a los católicos. Esto ha sido informado recientemente por el rabino que vive en el Vaticano al Jewish Journal. No pasa semana sin que un desfile de delegaciones sionistas pase por el Vaticano ante un extático Jorge Bergoglio. Algo sí sucedió con representantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén el 26 de enero. Fue el rabino Alvin Berkun a quien Bergoglio hizo una encarecida declaración con el antisemitismo en la reunión de julio de 2013. Detalle evocador: Berkun fue uno de los que diseñaron la presión ejercida sobre la Casa Blanca para liberar al espía israelí Jonathan Pollard. Este último sustrajo secretos de Estado de Estados Unidos para entregarlos a una entidad sionista y por ello fue encarcelado en Estados Unidos. Francisco, al igual que su mejor amigo el rabino Skorka, estudian la obra del rabino Joshua Heschel. Heschel es conocido por haber llevado a cabo conversaciones con elementos anticatólicos de la diplomacia vaticana, justo antes de la apertura del Concilio Vaticano II. Concilio que supuso el colapso interno y externo de la Iglesia Católica y el triunfo de los sionistas, tanto en la diplomacia como en la teología. La masonería sionista, declarada formalmente como anticristiana, se ha convertido en interlocutor permanente desde el tiempo del Concilio Vaticano II. En 2006, el Papa Benedicto XVI le concedió una audiencia especial, el mismo Papa que recordó en 1983, siendo cardenal de la Congregación de la Fe, la incompatibilidad de la masonería con la fe católica. Y después, 20 años más tarde, cambiamos de opinión. Herzl, mentor de Bergoglio, fue el arquitecto de la futura relación entre el sionismo y el catolicismo, o más exactamente, la toma de poder del Vaticano por el sionismo. El cardenal Vega y Herzl se reunieron el 13 de julio de 1961 en el sótano del Vaticano para borrar de la liturgia católica todos los elementos antijudíos, es decir, incompatibles con el judaísmo. Fue eliminada la muerte de Jesús en manos de los judíos
y la proclamación de su muerte durante la celebración de Semana Santa, tal como se la narra en el Evangelio de San Mateo. Sabemos que el sionismo internacional ha presionado constantemente acerca de la oración por la conversión de los judíos, este Viernes Santo, ya definitivamente abandonada. Esto definitivamente significa la derrota del catolicismo, porque si los cristianos ya no rezan por la conversión de los judíos, significa que el error judío se admite como justo por la Iglesia y el error hace desaparecer la verdad de la que es depositario el catolicismo. Como se puede observar, aunque el Vaticano estuvo anteriormente sojuzgado por el sionismo, la llegada de Bergoglio significó la entrada de rabinos anticristianos en la cúspide de la Iglesia Católica, o al menos en su sede. El intento de resistencia tradicionalista del arzobispo Lefebvre, con su fundación de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, no ha sido óbice para que los sionistas neutralizaran también ese movimiento. Ahora, sin embargo, es un judío americano conocido por su apoyo radical al Estado de Israel el que maneja la finanza de la fraternidad, Maximiliano Krah. En nuestros días la fraternidad sigue como desde su origen intentando unirse al Vaticano de Bergoglio, a pesar de las declaraciones e iniciativas de este objetivamente heréticas. Tyler Durden. Cuando uno ve todo lo que hemos hablado en los 4 o 5 programas, no nos queda mucha alternativa como para decir que cuesta seguir, porque los que estamos en esto, que nos arriesgamos cada vez más, y que no vemos absolutamente ninguna salida, no se ve nada de dónde tomarse, de dónde asirse, de dónde sostenerse. Es como que estamos ya no predicando en el desierto ni remando contra la corriente, estamos contra natura. Da la impresión que estamos haciendo algo del que ya no tiene sentido. Como que está todo abrochado y cuesta seguir. Digo honestamente, cuesta seguir porque ya uno empieza a no tener tanto la vocación de antes, porque vemos que no avanzamos. Quiero terminar con algo que uno siente, posiblemente sea estado de ánimo que se siente, no sea mejor, pero hay cosas que hay que decirlas de una vez por todas. O por lo menos yo le dije una vez, dice el año pasado, yo no voy a cronicar el funeral de mi patria, para nada. Mientras se vea alguna esperanza de algo, seguiremos. Cuando lo haya de cronicar ese funeral de la patria, yo ya no me va a ver más acá. Yo eso no lo voy a hacer. Hemos tardado mucho tiempo. Se nos ha ido la vida. La paciencia tiene un límite. Pero nadie podrá decir que no lo hemos intentado. Un país, una república, tiene como primer componente una nación que da su idiosincrasia. Una nación es una asociación de habitantes unida por intereses coincidentes. Un pasado integrador conformado por tumbas gloriosas y el deseo de construir un futuro común. En la Argentina de hoy, esa nación ha sido reemplazada por un pueblo que integra una caravana peregrinando sin destino. Y no es cuestión de echar la culpa a la clase dirigente, porque esa clase dirigente la ha elegido ese pueblo. Y peor aún, ha elegido dirigentes que no le causaron ninguna sorpresa. Todos, sin excepción, avisaron lo que iban a hacer cuando gobernaran. Pasemos revista, para saber si estoy equivocado. ¿A quién sorprendió Alfonsín? Quien escuchó sus conferencias, leyó sus artículos periodísticos, observó su comportamiento cuando Perón quiso pactar con Balbín, conoció el listado de sus clientes en su estudio de abogado, sabe que al ser presidente debe ser consecuente con su pasado.
¿A quién engañó Menem? Su accionar en la gobernación de La Rioja estaba al alcance de quien la requiriese. Su entorno en la interna con Cafiero y en la campaña presidencial estaba a la vista. Sus reportajes lo vieron todos. ¿Qué garrón lo comimos con De la Rúa? Para ser presidente renunció a su cargo de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Cargo que ocupó con la más perfecta inoperancia. Cuando era senador y en el debate por la mudanza de la capital a Viedma, tuvo dos propuestas históricas. Una, crear una capital de invierno y otra de verano. La segunda, trasladar la capital de la ciudad de Buenos Aires al barrio de Belgrano. Todo esto fue altamente difundido. ¿Qué podemos decir de Duhalde? Carga con un estigma del que todos tienen conocimiento. Además, su tarea como gobernador de Buenos Aires, con la quiebra del Banco Provincia y el desmanejo de los fondos de recuperación histórica conurbano, se publicó en todos los medios. El tomógrafo que paseaba por la provincia inaugurando hospitales, lo vieron todos. ¿Nadie conocía a los pingüinos? Los fondos de Santa Cruz se los llevaron en 1993. Los casi 12 años de él como gobernador y ella legisladora tuvieron vasta cobertura periodística. La represión a los caceroleros, el feudalismo imperante, el manejo que hacía Cristina del avión sanitario, el crecimiento patrimonial desmesurado de propios y testaferros, de todo eso tuvimos conocimiento previo. Esto se puede trasladar perfectamente a los gobiernos provinciales y municipales. En 2001 y 2002 pedíamos que se vayan todos. No solo no se fue ninguno, sino que volvieron todos. La nómina de candidatos de la elección de 2003 del PJ en la provincia de Buenos Aires era lo más parecido a una lista de prófugos de la justicia. Y sin embargo ganó. No hay excusa. Esta gente avisó quiénes eran y a qué venían. Aquí les permitieron el saqueo, porque a este pueblo no le importa nada, solo su bienestar y su situación al momento de votar. La prueba más contundente está en el campo con las retenciones. Según el valor de la soja y su rentabilidad, se estaba o no en la ruta. Se lo votaba o no a Cristina. Principios, los de Groucho Marx. Este pueblo no quiere ningún compromiso, y cuando sucede eso, 4 vivos se adueñan de todo. La evidencia es cuánto manejan un consorcio de 100 departamentos, a lo sumo 10. Basta de mentiras piadosas, de decir que este pueblo no sabe votar. Sabe perfectamente lo que pasa. Si un gobernador se roba el dinero de la provincia, lo votan para presidente, y la esposa gana la presidencia 4 años más tarde, y gana en primera vuelta su reelección, este pueblo es cómplice y partícipe necesario. Es un pueblo ingrato, egoísta y envidioso. Irigoyen gana la segunda presidencia con más del 60% de sufragios y la gente arrastra el carruaje como si fuese un emperador romano. 2 años más tarde, un ignoto general con los cadetes lo echa sin que nadie lo defienda. Saquean su casa y arrojan los muebles por la ventana, sin que nadie le impida. Es enviado viejo y enfermo Martín García sin que nadie mueva un pelo. Eso sí, 3 años más tarde, cuando fallece, se produce la más grande manifestación de dolor vista hasta ese momento en el país. Las paredes estaban llenas de grafitis con la leyenda "La vida por Perón". ¿Dónde estaban los millones que se beneficiaron con la política justicialista en 1955? Después de las sequías y 2 malas cosechas, se hacía difícil sostener el bienestar, y entonces ya no tenía tanta adhesión. ¿Quién hizo más por las clases trabajadoras y desposeídas que Perón y Evita? Si vemos el bombardeo de junio sobre la Casa de Gobierno, el golpe de septiembre del 55 tuvo un costo bajísimo, si tenemos en cuenta la fortaleza del régimen depuesto. Los militares eran rubios de ojos celestes. Cuando terminaron con el terrorismo, le dieron la primera plata dulce y el mundial de fútbol. Pasaron a ser los peores del barrio sin escalas. Llegado el momento, nadie sabía que se torturaba y desaparecía gente. El cinismo de este pueblo no tiene parangón.
De la historia reciente me quedaron en claro algunas cosas que pintan a este pueblo. Hubo la famosa caceroleada del 19 de diciembre del 2001. En los alrededores de la Plaza Congreso de Mayo no se conseguía una mesa en los restaurantes, donde se observaban las cacerolas en una silla. Cuando Bloomberg junta 100.000 personas en Congreso, la gente acudió con una vela. Me consta que en el interior del Parlamento pasaron del pánico a la risa en minutos. Un símbolo de estos días es el nacimiento del prócer del siglo XXI, Néstor Kirchner. Todo lo que se inaugura lleva su nombre. Sin temor a equivocarme, el más grande corrupto que dio la República Argentina. Y está bien que así sea. Es lo que realmente representa a este pueblo. Analizando su personalidad, es lo más parecido a la media de los argentinos. Analícense. También de la historia reciente hay cosas que me asquearon. Una es la costumbre de los dirigentes peronistas de encolumnarse al que triunfa. Así lo han hecho con Menem, Duhalde o Kirchner. No le hacen asco a nada. Con Menem estaba Alzogaray, que toda su vida despotricó contra el justicialismo. Con Kirchner, Eve de Guarafini, que tiene frases inolvidables refiriéndose al peronismo. Otra es el accionar del radicalismo con su simbología de 100 años, que nos promueven estadistas de nivel de Cobos, Storani, Muró, Morales, y ahora el remake del entorno nostalgioso del padre de la democracia, encarnado en su hijo, que usa los mismos trajes y lee frente al espejo los discursos de su padre. Lo peor es que millones compran esa tragedia. También están los socialistas santafesinos, con patente de honestos, solo la patente, ya que acomodaron en cargos públicos hasta los nietos por nacer. Con el aporte de los familiares se terminó con la desocupación en la provincia, ni hablar de las sospechas de vinculaciones con el narcotráfico. Estos socialistas son los mismos que dejaron solo a Lisandro Latorre en el Senado, o participaron en 1946 en la Unión Democrática, en 1955 en la Revolución Libertadora, y los que le posibilitaron a Aramburu la vergonzosa reforma constitucional de 1957. Dirán que se abandonó la educación, y es cierto, pero no es la cosa principal. ¿Qué dirigente vio en una gala del Colón, leyendo un libro, o en cualquier evento cultural, con dirigentes incultos, quiere más educación? ¿Quién le propone una salida coherente a la crisis educativa si se dedican a pelear con los maestros? Los dirigentes son el reflejo de la sociedad. De allí salen y ella los elige. Un pueblo indolente como el argentino no puede tener otros dirigentes. Agradezcan a Dios que alguno algún día se apiade y haga las cosas como corresponda. Si el problema es la información, lo siento. Yo no me ubico entre el 70% que se informa por la televisión y no es más caro hacerlo por otros medios. Hacerlo por TV es más cómodo y le brindo una excusa. Tampoco me encuentro entre los espectadores del programa más visto y más chabacano. Me van a encontrar en aquellos culturales de rating menor, escuchando radio o por todas las cosas leyendo. Es una lección de vida de la que no me arrepiento, por eso me cansé de tanta indolencia. Estoy harto de predicar en el desierto. Este país es exclusivamente para el 80% de su población actual. Un 20% sobramos. El último personaje de Inefable Trato Bores era un arqueólogo que buscaba en estas costas vestigios de una civilización desaparecida. Ese quizá sea un caso increíble de premonición. Este pueblo no puede sobrevivir. No reconoce lazos de comunión en el pasado. No respeta símbolos patrios ni próceres. Está totalmente atomizado por el presente y en el problema de otro que no es su problema. Millones de indigentes y el resto de la población lo ve como una estadística. Miles de personas víctimas de delitos y la respuesta es encerrar las casas en lugar de peticionar como corresponde y no votar a quienes sabemos de antemano que nada han hecho ni van a hacer por la seguridad. En esas elecciones se sepulta definitivamente un proyecto de país. Seremos otra cosa, lo que se soñó siempre se terminó. ¿Sabe este pueblo quiénes tienen el poder detrás de Cristina? ¿Quiénes están detrás de Pino Solanas, de Alfonsino, de Carrió?
¿Quién es Rodríguez en San Luis? ¿O Macri? ¿O Scioli? ¿O Massa? Para saberlo, solo hace falta buscar información. Correcto, señores. No tenemos alternativas porque estos son los candidatos de la indolencia. No hay otra explicación. Es una caravana peregrinando sin destino. Y si en el camino apareciese alguien que quiera marcar el rumbo, simplemente será ignorado. Buenas noches.